Hola, buenos días a todos. Soy Juan Carlos Salazar Mesa, ingeniero químico y científico de datos. Para la prueba técnica de data, elegí el cuarto ítem, el de modelo de riesgo, en donde se debe crear un modelo de riesgo crediticio, donde se pueda simular el nivel de riesgo que representa el préstamo de cierta cantidad de dinero para una persona natural. Para ello, realicé el repositorio en GitHub que se encuentra en el link de la descripción del video. Eh, para esta prueba utilicé una base de datos pública que se encuentra en Kaggle llamada German Credit Risk y en el link que se encuentra en la sección 2 de cargar base de datos pueden encontrar esta base. En el video les voy a mostrar la simulación del nivel de riesgo. Para ello, pues se realizó en varios modelos, se realizaron 5 modelos supervisados de clasificación y se evaluó cuál era el modelo con mejores características para realizar la simulación. Entonces, los distintos modelos utilizados fueron Gradient Boosting Classifier, Support Vector Machine, Random Forest, eh, vecinos cercanos de K y regresión logarítmica. Eh, para este clasificador que elegimos, que fue el de Gradient Boosting, que fue el que tuvo mejores métricas, explicaba dentro del GitHub, eh, se tienen para distintas variables cuál es la importancia que le da el modelo a estas variables a la hora de predecir si un prestatario va a ser de bajo o alto riesgo. Entonces, como se puede ver aquí, la cantidad solicitada, las cuentas de cheque y elaboración son las tres características que mayor influencia tienen a la hora de predecir. Ahora sí, la simulación del riesgo, se deben responder varias preguntas. Para esto pues vamos a utilizar un sujeto de prueba. En este caso supongamos que soy yo. Entonces la primera pregunta es mi género, entonces masculino uno, tipo de vivienda arrendada, entonces sería el número 2. Para las siguientes preguntas, entonces poco va a ser menor a un salario mínimo, moderado mayor a un salario mínimo, acomodado mayor a 3 y adinerado mayor a 5. Entonces el valor de sus cuentas de ahorro que recibe mensualmente, entonces aquí vamos a poner moderado. Cuentas de cheques, también pongamos moderado. El valor del préstamo a realizar, supongamos que 1000 euros. ¿Por cuánto tiempo realizar el préstamo? Supongamos que un año. ¿Y cuál es el propósito del préstamo? Elijamos negocios. El grupo de edad, estoy entre 26 a 35 años, entonces marco el número 2. De esta forma pues ya cargo los datos para ser analizados en el modelo. Adicionalmente pues aquí están dos sujetos de prueba que vamos a utilizar también para ver cómo les afectan las distintas variables. En este caso tenemos a Juan y a Carolina. Juan solicitó un préstamo de 16.000 euros, Carolina de 2.000. La duración del préstamo de Carolina es de 70 meses y la de Juan 35. Carolina, el propósito es enfocarlo a negocios y tiene una edad entre 18 a 25 años, posiblemente una estudiante. Y Juan lo va a utilizar para comprar radio o televisión, entre otros. Y y hace parte del grupo entre 36 a 60 años. Entonces vamos a ver los resultados. Aquí se puede notar entonces la probabilidad que tienen
el algoritmo nos está diciendo entonces 1, 0 y 1. Eso quiere decir que, que Juan está clasificado como un prestatario de bajo riesgo. Carolina está clasificada como una prestataria de alto riesgo y la persona que acabamos de diligenciar está clasificada como una persona de bajo riesgo. Entonces aquí se pueden ver las probabilidades: 84% de probabilidad de ser de bajo riesgo para Juan, para Carolina es 48% y para la persona que acaba de diligenciar es un 78%. Vamos a hacer un cambio de variables a ver cómo se afecta. Como ya sabemos, cantidad solicitada, cuentas de cheques y duración del préstamo son las variables que más afectan al cálculo. Entonces vamos a modificarlas a ver qué sucede. Aquí diligenciemos propia, en ese caso pongamos no poseen cuentas de ahorro, pero cheque, que sabemos que es una de las que más afecta, pongamos 3 a ver qué sucede. El valor del préstamo a realizar supongamos que sea de 15.000 euros y el tiempo a solicitar supongamos 50 meses. El propósito para un negocio y el grupo de edad, en este caso marquemos mayor de 60. Adicionamos estos datos y obtenemos la respuesta. En este caso pues nos damos cuenta que se modificó grandemente la probabilidad, pero de todas formas el usuario fue clasificado como un prestamista, un prestatario de bajo riesgo. Esto entonces, en cuanto a las conclusiones, pues el programa nos permite evaluar estas distintas características y mediante ellas se clasifica a un cliente en dos variables, lo que ayudaría a mejorar el desempeño de la revisión de los préstamos en la compañía. Como les mencionaba, se utilizaron también 5 modelos en donde todos tuvieron buenas métricas, pero los dos más destacados fueron el que se utilizó para la simulación, Gradient Boosting Classifier, y Support Vector Machine también tuvo muy buenos datos. Es importante resaltar que entre más cantidad de datos y más características se tengan de los individuos, se puede fortalecer aún más el modelo. Estas características se pueden generar mediante la mezcla de ellas o consiguiendo más características por medio de otras bases de datos o ampliando la búsqueda y la extracción de los datos. Como una aplicación real o para una aplicación real se requiere o se debe realizar, en dado caso que no se tenga la base de datos, una base de datos con información relevante del prestatario, que puede ser tipo de vivienda, rango salarial, estudios profesionales, empleado independiente, tipo de contrato, entre otros, y se crea una variable que lo califique entre 1 y 10 para entrenar el sistema, y la probabilidad pues va a estar representada por el cálculo que haga el simulador multiplicado por 10, y de esta forma se puede evaluar entre 1 y 10 qué tan factible es realizarle un préstamo a una persona natural. También pues se puede utilizar un algoritmo de clasificación por grupos, clustering, o otros modelos no supervisados. El que les presenté ahorita es un modelo supervisado en donde se entrenan los datos con grupos ya preestablecidos, en donde ya se tiene una base de datos de prestamistas tanto de alto riesgo como de bajo riesgo. En el de clustering se puede hacer para analizar datos sin saber si son de alto o de bajo riesgo. Eso puede ayudarlo a acoplarse más al ambiente real. Gracias por escucharme y por tenerme en cuenta. Hasta luego.